Marido humilló a su esposa en pleno parto, pero cuando el doctor habló, su rostro cambió por completo. El hospital estaba impregnado de un fuerte olor a desinfectante y desesperación. Los pasillos, iluminados por una luz blanca e impersonal, parecían interminables. Los murmullos de los doctores y las enfermeras se mezclaban con los gemidos ahogados de las mujeres que, como Sofía, estaban a punto de traer una vida al mundo. Pero Sofía no se sentía afortunada. No tenía la mano cálida de un esposo comprensivo ni el susurro amoroso de un hombre que le prometiera estar a su lado para siempre. Lo único que tenía era el desprecio de Leonardo, el hombre con el que se había casado creyendo en el amor y que ahora, en el momento más doloroso y vulnerable de su vida, la miraba con asco. «Deja de hacer escándalo, Sofía», escupió él con frialdad, acomodándose la chaqueta de su costoso traje. No había querido ponerse una bata de hospital porque decía que eso era rebajarse. «No eres la primera mujer en tener un hijo». Sofía cerró los ojos con fuerza. Las contracciones eran como cuchillos afilados desgarrándole el cuerpo, pero el dolor físico no se comparaba con el dolor que le provocaban las palabras de su esposo. ¿Cuándo había dejado de amarla? ¿O tal vez nunca la amó? Respiró con dificultad. Intentó encontrar en los ojos de Leonardo un atisbo de compasión, pero lo único que encontró fue fastidio, impaciencia, indiferencia. La enfermera que la asistía frunció el ceño con desaprobación. Había visto muchas cosas en aquel hospital, pero nunca un marido tan cruel y despreciable. «Señor, su esposa necesita apoyo emocional en este momento». Leonardo soltó una carcajada sarcástica. «¿Apoyo? Lo que necesita es dejar de quejarse y hacer su trabajo». La enfermera apretó los labios con rabia, pero no era su lugar intervenir. Solo acarició con dulzura la frente de Sofía y le susurró: «Respira profundo, querida. Pronto verás a tu bebé». Pero en el rostro de Sofía no había felicidad, solo tristeza y miedo. ¿Cómo iba a criar a su hijo al lado de un hombre que la trataba como basura? ¿Cómo había llegado a ese punto? 2 años antes, Sofía vivía en un cuento de hadas. O al menos eso creía. Había conocido a Leonardo en una fiesta elegante, donde él, con su porte de hombre de negocios y su sonrisa encantadora, la había deslumbrado por completo. Le prometió un amor eterno, una vida de ensueño, estabilidad, felicidad. Y ella le creyó. El día de la boda, él le susurró al oído: «Serás la mujer más feliz del mundo». Y por un tiempo, lo fue. Pero los cuentos de hadas no existen. Apenas unas semanas después de casarse, Leonardo comenzó a cambiar. Al principio, eran pequeños comentarios. «¿Vas a salir así? No pareces mi esposa, pareces una cualquiera. No sé por qué te esfuerzas en trabajar, si yo te mantengo. No tienes que opinar sobre negocios, Sofía. Esas cosas no son para mujeres». Con el tiempo, las palabras hirientes se convirtieron en gritos. Los gritos en insultos. Los insultos en desprecio absoluto. Sofía se dio cuenta demasiado tarde de que se había casado con un hombre cruel, arrogante y despiadado. Pero cuando intentó alejarse, descubrió que estaba embarazada. Pensó que quizás un hijo cambiaría a Leonardo. Pensó que al verlo, él se ablandaría. Pensó que aún quedaba una esperanza. Se equivocó. «Ah». El grito de Sofía desgarró el aire. Su cuerpo se arqueó en la camilla y sus manos se aferraron a las sábanas blancas con desesperación. Leonardo miró el reloj con fastidio. «¿Falta mucho? Tengo una reunión importante». La enfermera lo miró con rabia contenida. Su esposa está en trabajo de parto. ¿Cómo puede hablar de reuniones en un momento como este? Leonardo la ignoró y sacó su celular. «Voy a salir un momento», anunció con indiferencia. «No». Sofía intentó alcanzarlo, pero otra contracción la dejó sin aliento. Leonardo ya no la escuchaba. Salió de la habitación y se apoyó contra la pared del pasillo. Deslizó el dedo por la pantalla del celular y marcó un número. «Amor, ¿cómo estás?». Del otro lado de la línea, una voz femenina y seductora respondió: «Mi amor, ¿no has terminado con esa mujer todavía?». Leonardo sonrió. «Pronto, Vanessa».
pronto. Dentro de la habitación, Sofía se retorcía de dolor, sin saber que el hombre al que aún amaba ya la había reemplazado. El hospital seguía envuelto en aquella atmósfera de urgencia y sufrimiento. El eco de los monitores cardíacos, el sonido de pasos apresurados y los murmullos de los médicos componían una sinfonía angustiante, pero dentro de la habitación donde Sofía agonizaba entre contracciones, solo había soledad y dolor. Sofía intentó girar la cabeza hacia la puerta, con la tonta esperanza de que Leonardo hubiera cambiado de opinión y regresara a su lado, pero la realidad era otra. El hombre que prometió cuidarla, respetarla y amarla en la salud y la enfermedad se había marchado sin mirar atrás. Las lágrimas que rodaban por su rostro no eran solo de dolor físico. Eran lágrimas de humillación, de impotencia. ¿Cómo podía haber amado tanto a un hombre que ahora la trataba peor que a un estorbo? Señora, por favor, no llore, susurró la enfermera mientras le acomodaba un paño húmedo en la frente. No está sola. Pero Sofía sí estaba sola. El hombre al que entregó su vida y su corazón no tenía el más mínimo interés en estar presente en el nacimiento de su hijo. Y lo peor de todo, ella aún no amaba. El amor era una maldición. Intentó respirar hondo para calmarse, pero una nueva contracción la obligó a arquearse sobre la camilla con un grito ahogado. Cada fibra de su ser se sentía desgarrada, pero nada podía compararse al dolor de su alma. En ese instante, su corazón supo la verdad. Leonardo nunca la había amado. Tal vez en algún momento sintió algo por ella, pero no era amor. No podía serlo. Porque el amor no desaparece cuando una mujer llora. El amor no abandona en el momento más difícil. El amor no humilla, no desprecia, no apuñala el alma con indiferencia. Leonardo nunca la había amado. Esa era la cruel verdad. Y mientras Sofía se retorcía de dolor, él se entregaba a otra mujer sin la más mínima culpa. La luz de la luna se filtraba a través de las cortinas de un lujoso penthouse en la zona más exclusiva de la ciudad. Un paraíso de cristal y mármol, un refugio de pecado y traición. Leonardo se acomodó en el enorme sofá de cuero mientras Vanessa, envuelta en un elegante camisón de seda negra, se deslizaba a su lado con una copa de vino en la mano. «Te tardaste mucho», susurró ella, trazando un sendero de caricias en el cuello del hombre que juró fidelidad a otra mujer. «Tenía que estar en el hospital para que no hubiera sospechas», respondió él con desinterés, tomando la copa de sus manos y bebiendo un sorbo lento. «Pero no pude soportarlo». Vanessa sonrió con malicia. «¿Y qué hiciste?» Leonardo soltó una carcajada sin alma. «La dejé sola. No tiene sentido estar ahí fingiendo ser un buen esposo cuando ya no me importa. ¿Y qué harás con ella cuando el bebé nazca?» Leonardo entrecerró los ojos. Era una pregunta que no había querido plantearse aún. Sofía ya no significaba nada para él. Solo era un error del pasado, un capricho que se había extinguido con el tiempo. «Cuando el bebé nazca, me encargaré de que acepte el divorcio sin hacer escándalos», murmuró con frialdad. «No quiero que mi reputación se vea afectada por una mujer amargada». Vanessa sonrió, inclinándose sobre él con los labios a escasos centímetros de su boca. «Me encanta cuando eres despiadado». Leonardo sonrió, atrapando los labios de la mujer con deseo. Mientras su esposa luchaba por traer a su hijo al mundo, él la reemplazaba con otra sin la menor culpa. El amor que una vez juró ante el altar se había convertido en cenizas. En el hospital, Sofía ahogó un sollozo mientras el dolor la partía en dos. Su instinto le decía que algo terrible estaba pasando. El miedo la invadió como una ola de hielo. ¿Por qué tenía la sensación de que Leonardo no volvería? Su mente, adormecida por el sufrimiento, se aferró a un recuerdo lejano. Una promesa. «No importa lo que pase, siempre estaré contigo». Mentira. Todo fue una maldita mentira. La madrugada avanzó lenta y sofocante. La ciudad dormía, ajena al drama que se desarrollaba en el hospital y al pecado que ardía en el penthouse. Sofía estaba agotada. Su cuerpo temblaba, su respiración era errática. El dolor la estaba consumiendo. Las enfermeras intercambiaban miradas preocupadas. «Está muy débil», susurró una. «¿Y su esposo?».
Salió hace horas. No ha regresado. La indignación era palpable en el aire. Un médico entró en la habitación con el rostro serio. Señora, su presión está bajando demasiado. Necesitamos estabilizarla antes de que entre en la fase final del parto. Sofía intentó asentir, pero su visión se tornó borrosa. ¿Y si moría? ¿Acaso Leonardo lamentaría su muerte? No. Él solo lamentaría no haberla obligado a firmar los papeles del divorcio antes de que todo se complicara. Un escalofrío recorrió su piel. Estaba sola. Completamente sola. Horas después, Leonardo despertó con el sonido de su celular vibrando sobre la mesa de noche. Se frotó los ojos con fastidio y vio el nombre de la doctora Camila en la pantalla. ¿Qué demonios quiere ahora?, respondió con desgano. ¿Qué pasa? La voz al otro lado de la línea sonaba tensa. Su esposa está en estado crítico. Si no regresa ahora mismo, podría ser demasiado tarde. El corazón de Leonardo se detuvo por un segundo. ¿Qué? Su presión es inestable. No sabemos si podrá resistir el parto. Un silencio frío se instaló en la habitación. Vanessa, aún medio dormida, frunció el ceño al ver la expresión de Leonardo. ¿Qué pasa? Él apretó la mandíbula. ¿Importaba? ¿De verdad importaba? Sofía era solo un obstáculo. Una piedra en su camino. Pero si moría, todo cambiaría. El mundo no lo vería como el exitoso hombre de negocios. Lo verían como el esposo cruel que abandonó a su esposa en el momento más importante. Su reputación quedaría destrozada. Leonardo cerró los ojos con rabia y se levantó de la cama con un suspiro pesado. Tengo que ir al hospital. Vanessa lo miró con frialdad. Si sales por esa puerta, no vuelvas. Él la miró fijamente. Vanessa estaba furiosa, pero Leonardo no tenía opción. Tenía que asegurarse de que Sofía no muriera. Porque si eso pasaba, su propio mundo se vendría abajo. Las luces frías del hospital parpadeaban débilmente en el techo, reflejando la angustia y el dolor que impregnaban el aire. La atmósfera era sofocante, cargada de desesperación, de miedo, de un silencio que gritaba más fuerte que cualquier palabra. Dentro de aquella habitación, donde la vida y la muerte libraban una batalla feroz, Sofía yacía al borde del abismo. Su piel estaba pálida, casi translúcida, perlada de un sudor frío que la hacía parecer aún más frágil. Sus labios, antes rosados y llenos de vida, ahora eran apenas una línea temblorosa de un color azul violáceo. Su pecho subía y bajaba con dificultad, como si cada respiro fuera una batalla perdida. Los monitores emitían pitidos irregulares, alarmantes. Las enfermeras se movían con prisa a su alrededor, murmurando instrucciones urgentes, preparando inyecciones, verificando su presión arterial, que continuaba desplomándose sin control. Pero Sofía ya no estaba ahí. Su mente flotaba en algún lugar oscuro, en un espacio entre la conciencia y el vacío. Se sentía atrapada en una tormenta, arrastrada por olas gigantescas que la golpeaban sin piedad. No podía moverse, no podía gritar, pero podía sentir. Sentía el miedo devorándole el alma. Sentía el frío de la soledad arañándole la piel. Sentía la vida escapándosele lentamente. Un llanto lejano la hizo parpadear en la penumbra. Era un bebé. Su bebé. Intentó aferrarse a ese sonido, pero su cuerpo estaba demasiado débil. Su alma, demasiado rota. Lo siento, mi amor. Pensó, con la última pizca de conciencia que le quedaba. Mamá no puede más. El pitido del monitor se volvió una línea recta. Las enfermeras gritaron. Los médicos irrumpieron en la habitación. Sofía dejó de respirar. Leonardo conducía como un loco, con las manos apretando el volante hasta que los nudillos se le pusieron blancos. El tráfico era un infierno, las luces rojas parecían durar siglos, y el teléfono seguía sonando en el asiento del copiloto. No lo contestó. No quería saber más malas noticias. La voz de la doctora Camila seguía resonando en su cabeza. Si no regresa ahora mismo, podría ser demasiado tarde.
¿Por qué sentía que esto se le estaba saliendo de control? Todo estaba planeado. Todo estaba bajo su dominio. Él controlaba su vida, su matrimonio, su reputación. Pero ahora, por primera vez en su vida, sentía miedo. Aceleró el auto con furia, ignorando el claxon de los otros conductores. Maldijo a Sofía, maldijo a Vanessa, maldijo su propia existencia. Porque si Sofía moría, él sería el villano de la historia. Y eso no lo podía permitir. Las compresiones en el pecho de Sofía eran frenéticas. «No la estamos recuperando», gritó una enfermera. La doctora Camila apretó la mandíbula, con el corazón en un puño. No podía perderla. No de esta manera. «Carga a 200». Un desfibrilador apareció en escena. El sonido de la máquina cargando la electricidad retumbó en la habitación. «Despejen». El cuerpo de Sofía se arqueó violentamente sobre la camilla. Pero no reaccionó. Otra vez. Un segundo golpe de corriente atravesó su pecho. Nada. Los segundos se volvieron minutos. La muerte se cernía sobre ella como una sombra hambrienta. La doctora cerró los ojos un instante. No podía rendirse. Miró a la enfermera a su lado. «Aumenta la dosis de adrenalina. Vamos a intentarlo una vez más». La jeringa perforó la piel de Sofía con desesperación. «Carga a 300». Los electrodos se pegaron de nuevo a su pecho. «Despejen». El golpe de corriente sacudió su cuerpo por tercera vez. Y entonces, un suspiro. Un jadeo tembloroso, entrecortado. Los monitores emitieron un pitido estable. Las enfermeras exhalaron con alivio. «Está volviendo». La doctora Camila cerró los ojos un segundo, agradeciendo en silencio. Sofía había regresado de la muerte. Cuando Leonardo llegó al hospital, su corazón latía con fuerza. El aire olía a desinfectante y desesperación. Sus zapatos resonaron en los pasillos de azulejos blancos mientras avanzaba con prisa. No sabía qué iba a encontrar. Solo sabía que tenía que estar ahí. Empujó la puerta de la habitación con violencia. Lo primero que vio fue a la doctora Camila, con los brazos cruzados, observándolo con una mezcla de furia y desprecio. «Llegaste tarde». Leonardo no respondió. No tenía excusas. Miró hacia la camilla. Sofía estaba ahí, pálida como la cera, con los ojos entreabiertos, el pecho subiendo y bajando con dificultad. ¿Sobrevivió? La doctora lo fulminó con la mirada. A pesar de todo, sí. El peso en el pecho de Leonardo se aflojó. Lo había logrado. Había llegado antes de que fuera demasiado tarde. Se acercó a la cama, pero la voz de la doctora lo detuvo. «No finjas que te importa». Leonardo giró la cabeza con el ceño fruncido. «¿Perdón?» Camila apretó los labios con rabia. «No estuviste aquí cuando ella te necesitaba. No estuviste cuando su corazón se detuvo. No estuviste cuando la trajimos de vuelta. No mereces estar aquí ahora». Leonardo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «Yo». Pero no pudo decir nada más. Porque en ese momento, Sofía abrió los ojos. Su mirada lo atravesó como una daga. En esos ojos, ya no quedaba amor. Solo quedaba vacío. El silencio en la habitación era sofocante, tan denso que parecía absorber cada sonido. Solo se escuchaba el leve pitido del monitor cardíaco de Sofía, un recordatorio constante de que su frágil cuerpo aún luchaba por mantenerse con vida. Pero su alma ya no era la misma. Leonardo la miraba con el ceño fruncido, incapaz de interpretar la expresión en su rostro. Sus ojos, antes llenos de amor y devoción por él, ahora eran solo un abismo vacío, un espejo sin reflejo. «Sofía», murmuró, sin saber qué decir. Ella pestañeó lentamente, su mirada perdida en el techo blanco del hospital. Su respiración era pausada, dolorosa, como si cada inhalación le costara un esfuerzo sobrehumano. No respondió. No había nada que decir. El hombre que tenía enfrente ya no significaba nada.
La doctora Camila lo observaba con los brazos cruzados, la rabia contenida en cada fibra de su ser. Su desprecio por él era evidente, pero Leonardo la ignoró. Su atención estaba fija en su esposa. O en lo que quedaba de ella. «Te ves mejor», intentó decir con voz suave, pero sonó torpe, artificial, como si estuviera leyendo un guión mal ensayado. Sofía soltó una risa amarga. Un sonido débil, quebrado. Una burla a su propio destino. ¿Mejor?, susurró finalmente, girando la cabeza con dificultad para verlo a los ojos. Su voz era un hilo, pero estaba cargada de una frialdad que lo hizo estremecer. «Estoy viva, si es a lo que te refieres». Leonardo tragó saliva. Algo dentro de él le decía que nada sería igual después de esa noche. «Yo vine en cuanto me avisaron», mintió, con la esperanza de recuperar algo de terreno, de borrar la tensión en el aire. Pero Sofía no era estúpida. No después de todo lo que había pasado. «No mientas, Leonardo», susurró, cerrando los ojos con cansancio. «No estabas aquí porque no querías estar». Él sintió que el suelo se hundía bajo sus pies. La enfermera entró con un vaso de agua y una pequeña bandeja con medicamentos. La doctora Camila le indicó a Sofía que tomara sus pastillas para el dolor, pero ella apenas hizo un esfuerzo por mover la mano. Su cuerpo estaba agotado. Leonardo observó la escena en silencio. Se suponía que ese era el momento en el que ella lo miraría con amor y gratitud, en el que le diría que estaba feliz de que él estuviera ahí. Se suponía que Sofía aún lo amaría. Pero en vez de eso, solo veía indiferencia en sus ojos. No. Era más que indiferencia. Era muerte. El amor que Sofía alguna vez sintió por él se había extinguido por completo. La noche transcurrió lenta. Leonardo se quedó en el hospital, pero no por voluntad propia. Lo hizo porque sabía que, si se iba ahora, la imagen que tenía de sí mismo, como el esposo perfecto, el hombre intachable, se desmoronaría por completo. Pero su presencia era una farsa. Sofía no le dirigía la palabra. No lo miraba. No reaccionaba a su voz. Para ella, era un extraño en la habitación. Un fantasma. Al día siguiente, cuando la luz del amanecer entró por la ventana, la doctora Camila volvió con los últimos exámenes médicos. «Estás estable, pero necesitarás varios días más de reposo», le dijo a Sofía con amabilidad. «Fue un milagro que sobrevivieras». «¿Milagro?». Sofía cerró los ojos. No lo sentía como un milagro. Era como si hubiera vuelto de la muerte solo para seguir sufriendo. Camila se volteó hacia Leonardo, su expresión endureciéndose al instante. «Necesito hablar contigo». Él arqueó una ceja. «¿Sobre qué?». «En privado». Leonardo miró a Sofía, esperando que ella dijera algo, que al menos preguntara de qué se trataba. Pero ella no lo hizo. No le importaba. Camila lo condujo fuera de la habitación, hasta un pasillo más apartado del área de maternidad. Cuando se aseguraron de estar a solas, la doctora lo miró con frialdad. «¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto, Leonardo?». Él frunció el ceño. «¿Qué estás diciendo?». Camila cruzó los brazos. «Que Sofía dio la vida por un hijo que ni siquiera es tuyo». El mundo de Leonardo se vino abajo en un segundo. Sus manos se cerraron en puños. Su pecho se encogió con una presión insoportable. Su mente, que siempre había estado en control de todo, se quedó en blanco. «¿Qué dijiste?». La doctora le entregó una carpeta con unos papeles dentro. Los exámenes de compatibilidad genética. La prueba de paternidad. Leonardo sintió el sudor frío recorriéndole la espalda. «Eso es imposible». Camila negó con la cabeza. «No lo es. La evidencia es clara. No eres el padre». El hombre sintió un vértigo insoportable. Todo su cuerpo se tensó. Sus músculos, su mandíbula, cada fibra de su ser se congeló en el impacto. No. No podía ser cierto. Su mundo no podía derrumbarse así. Sofía no lo había engañado. No ella. Pero entonces, si no era su hijo.
Un pensamiento oscuro y aterrador se deslizó por su mente. ¿Y si el que vivía una mentira era él? Mientras tanto, Sofía se quedó en la habitación, sin saber que su mundo estaba a punto de cambiar para siempre. Ella solo quería cerrar los ojos y desaparecer. Pero entonces, una enfermera entró con un sobre en la mano. «Señora, esto llegó para usted». Sofía frunció el ceño con debilidad. «¿Qué es?» «No lo sé, pero el remitente dice Vanessa». El corazón de Sofía se detuvo un segundo. Vanessa. Ese nombre. Lo había escuchado antes. Lo había leído en mensajes que Leonardo ocultaba con prisa en su celular. Lo había oído en susurros cuando él creía que ella dormía. Temblando, Sofía tomó el sobre y lo abrió con dificultad. Dentro, encontró fotografías. Fotografías de Leonardo, besando a otra mujer. De Leonardo y Vanessa, abrazados en la intimidad de una cama que no era la suya. De su esposo, el hombre al que le entregó su vida, siendo el amante de otra. Su garganta se cerró. Sus dedos temblaron. Las lágrimas se acumularon en sus ojos, ardientes y furiosas. Vanessa había querido destruirla con ese sobre. Pero lo que había hecho era algo más profundo. Lo que había hecho era liberarla. Leonardo sintió que la habitación giraba a su alrededor. Su visión se nubló, y por primera vez en su vida, se sintió completamente impotente. Las palabras de la doctora Camila resonaban en su cabeza con una intensidad insoportable. El hijo no es tuyo. Era imposible. Tenía que ser un error. Abrió el sobre con manos temblorosas, sacando los papeles con torpeza. Su vista recorrió los documentos rápidamente, buscando desesperadamente una prueba de que todo era una mentira. Pero los números no mienten. Las pruebas de ADN confirmaban lo que Camila había dicho. No era el padre. Leonardo sintió un vacío abrirse en su pecho. La sangre le hervía en las venas, una mezcla de rabia y miedo que amenazaba con devorarlo por dentro. Miró a la doctora con furia, como si de alguna forma ella fuera la responsable de esa pesadilla. «Esto no puede ser», murmuró con la mandíbula tensa, negando con la cabeza. «Tiene que haber un error». Camila se cruzó de brazos, manteniendo su expresión fría y calculadora. Disfrutaba verlo sufrir. «No hay error, señor Montero. Las pruebas son concluyentes. Ese bebé no es suyo». Leonardo sintió un nudo en la garganta. Durante toda su vida, él había sido el hombre con el control absoluto. Todo en su mundo era orden, poder, dominio. Y ahora, de un solo golpe, todo se derrumbaba. Su esposa. Su matrimonio. Su reputación. Nada era real. «Sofía no pudo haberme engañado», susurró, más para sí mismo que para la doctora. Camila soltó una risa sin humor. «¿Eso crees? Después de todo lo que le hiciste pasar. No me sorprendería». Las palabras de la doctora eran un veneno que se filtraba lentamente en su mente. ¿Y si era cierto? ¿Y si Sofía lo había traicionado de la misma manera en la que él la había traicionado a ella? Su corazón se aceleró con rabia. No. No podía ser cierto. Sofía siempre había sido una mujer fiel, leal hasta el absurdo. Una tonta enamorada que lo soportó todo. Pero entonces, ¿cómo explicaba la prueba? Leonardo sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Sofía le había mentido. Dentro de la habitación, Sofía sostenía las fotografías con manos temblorosas. Las imágenes quemaban su piel, cada una como un puñal clavándose lentamente en su pecho. Ahí estaba él. Leonardo. El hombre al que amó. El hombre por el que sufrió, por el que lloró, por el que estuvo a punto de morir. Ahí estaba él, abrazando a otra mujer, besándola con la misma pasión con la que alguna vez la besó a ella. Las lágrimas cayeron sin control sobre sus mejillas pálidas. Su corazón, ya debilitado por el sufrimiento, se rompió en 1000 pedazos. «Señora», susurró la enfermera, preocupada. Sofía no respondió. No podía. Todo en su interior se había apagado.
El amor que sintió alguna vez, la esperanza de que su matrimonio pudiera arreglarse, el sueño de que tal vez, después del nacimiento de su hijo, las cosas cambiarían. Todo era mentira. Leonardo nunca la amó. Para él, ella solo fue una propiedad. Un trofeo que exhibió hasta que se cansó. Un objeto desechable que podía reemplazar cuando quisiera. Sofía apretó las fotografías contra su pecho, sintiendo cómo su rabia crecía, como su tristeza se transformaba en algo más oscuro, más profundo. Ya no era la misma mujer que él humilló. No. La Sofía que lo amó había muerto. La puerta se abrió de golpe. Leonardo entró con el sobre en la mano, su rostro desfigurado por la furia. Su mirada era una tormenta oscura, un océano de ira contenido a punto de desbordarse. ¿Quién es? Su voz sonó como un trueno en la habitación. Sofía levantó la cabeza lentamente, sus ojos aún llenos de lágrimas, pero ahora sin rastro de amor. ¿De qué estás hablando? Su voz era frágil, pero firme. Leonardo arrojó los papeles sobre la cama. No soy el padre de ese niño. El mundo pareció detenerse. Sofía miró las pruebas con el ceño fruncido, intentando comprender lo que estaba pasando. Sus manos temblaban, su respiración se volvió errática. ¿Qué? Leonardo se inclinó sobre la cama, sus ojos inyectados de rabia. Me mentiste. Me viste la cara de estúpido. Me hiciste creer que ese hijo era mío cuando todo este tiempo. Sofía sintió que su cuerpo se estremecía de pies a cabeza. No podía ser verdad. Eso no tiene sentido. Pero Leonardo no la escuchó. Su mente estaba cegada por la furia, por la humillación de haber sido engañado. ¿Quién es? Insistió, con los puños cerrados. Dime de quién es ese maldito niño. Sofía negó con la cabeza, incapaz de entender cómo todo había cambiado en un instante. Leonardo, yo nunca. Y mentirosa. Su grito retumbó en la habitación como una explosión. Las enfermeras entraron de inmediato, alertadas por el escándalo. Señor, tiene que calmarse. No me digan qué hacer. Gruñó, apartando a una de ellas con brusquedad. La doctora Camila entró con el ceño fruncido. Si no se calma, lo sacaré del hospital ahora mismo. Leonardo respiró con dificultad, sus hombros subiendo y bajando violentamente. Miró a Sofía con desprecio, con un rencor que nunca antes había sentido. Ella le arruinó la vida. Y ahora, él se aseguraría de destruirla. Esto no se va a quedar así, susurró, su voz temblando de odio. No voy a criar el hijo de otro. Sofía sintió que su corazón se rompía un poco más. Ese niño era su hijo. El hijo de los dos. El fruto de su amor, o al menos, del amor que ella creyó que existía. Pero Leonardo no lo quería. Leonardo los abandonaría a los dos. Él giró sobre sus talones y salió de la habitación, dejando tras de sí un silencio tan frío, tan devastador, que Sofía sintió que se ahogaba. El silencio en la habitación era absoluto. Un silencio opresivo, pesado, que se filtraba en cada rincón como un veneno invisible. Sofía no se movió. Sus ojos, fijos en la puerta que Leonardo había cerrado con violencia al marcharse, estaban vacíos, perdidos en un punto inexistente del espacio. Su respiración era pausada, pero irregular, como si cada inhalación le costara más esfuerzo que la anterior. Las lágrimas rodaban por su rostro sin control, quemándole la piel con el fuego de la humillación. Nunca imaginó que él fuera capaz de odiarla de esa manera. Nunca pensó que el hombre al que amó con todo su ser la miraría con semejante desprecio, con esa rabia descontrolada, con ese asco que la hizo sentir diminuta, inexistente. El amor que una vez compartieron, si es que alguna vez existió, se había transformado en algo oscuro, en algo venenoso. Ya no quedaba nada. La enfermera que aún permanecía en la habitación se acercó lentamente, colocando una mano suave sobre su hombro. Señora. La voz sonaba lejana, como un eco distorsionado. Sofía no reaccionó. ¿Quiere que le traiga algo? ¿Agua? ¿Más analgésicos? Nada. Sofía no respondió.
porque su alma estaba rota. La enfermera suspiró, comprendiendo que cualquier palabra de consuelo sería inútil. Miró a la doctora Camila, que seguía en la puerta, observando la escena con una mezcla de impotencia y rabia contenida. «Voy a traerle un calmante», susurró la enfermera antes de salir de la habitación. Camila se quedó en silencio un momento, sin saber si debía hablar o simplemente darle espacio. Sofía era una mujer fuerte. Lo había visto en sus ojos antes. Pero hasta los más fuertes tienen un punto de quiebre. Y Sofía acababa de llegar al suyo. «No le creas», murmuró finalmente, con voz firme. Los ojos de Sofía parpadearon lentamente. «¿Qué?». Camila avanzó unos pasos, acercándose a la cama. «Leonardo. No le creas. No permitas que te destruya». Sofía soltó una risa amarga, una risa que no tenía ni una pizca de felicidad. «¿Y qué más da?», susurró con voz rasposa. «Ya lo hizo». Camila negó con la cabeza. «No. Todavía no. Pero lo hará si sigues dejando que su veneno se quede dentro de ti». Sofía cerró los ojos con fuerza, sintiendo el nudo en su garganta crecer hasta volverse insoportable. «Él me odia». «No. Él te teme». La respuesta de Camila hizo que Sofía abriera los ojos con confusión. «¿Temerme?». «Claro que sí», asintió la doctora. «Leonardo es un hombre acostumbrado a tener el control sobre todo y sobre todos. Y ahora, por primera vez en su vida, lo ha perdido». Sofía se quedó en silencio. Camila suspiró. «Te dejó sola en el peor momento de tu vida. Te humilló. Te trató como si fueras nada. Y ahora que sabe que no eres la débil que él pensaba, que te atreves a enfrentarlo, te ataca con lo único que le queda, su odio». Sofía sintió su corazón latir con fuerza en su pecho. ¿Era eso cierto? ¿Leonardo la odiaba o le temía? La duda se instaló en su mente como una semilla. Y por primera vez, un destello de fuego brilló en su mirada. Leonardo llegó a su departamento como un huracán, arrojando su chaqueta sobre el sofá con rabia. Sentía la sangre hirviendo en sus venas, las manos temblándole de puro coraje. No podía sacarse la imagen de Sofía de la cabeza. No la Sofía sumisa que siempre conoció. No. La nueva Sofía. Esa mirada. Esa frialdad. Esa indiferencia. Lo estaba volviendo loco. Tomó una botella de whisky y sirvió un vaso con manos temblorosas. Necesitaba calmarse. No podía aceptar lo que había pasado. No podía aceptar que todo su mundo se derrumbaba. Se llevó el vaso a los labios, pero un ruido lo hizo detenerse. ¿Por qué llegas tan alterado, amor? La voz de Vanessa. Leonardo cerró los ojos con cansancio. No quería lidiar con ella en ese momento. Pero Vanessa no era de las que aceptaban ser ignoradas. Se acercó a él con una sonrisa felina, deslizándose a su lado con la gracia de una mujer que sabía que tenía el poder. ¿Pasó algo? Leonardo apretó la mandíbula. No me hagas preguntas. Vanessa arqueó una ceja, cruzándose de brazos. ¿Conseguiste que Sofía firmara el divorcio? El silencio fue la única respuesta. Vanessa chasqueó la lengua con impaciencia. Leonardo, dime la verdad. ¿Aún no puedes librarte de ella? Él bebió otro trago de whisky, sin responder. Vanessa rió suavemente, pero había veneno en su voz. No me digas que todavía sientes algo por esa idiota. El vaso se rompió en su mano. Vanessa dio un paso atrás, sorprendida. La sangre goteaba lentamente de los cortes en su piel, pero Leonardo ni siquiera pareció notarlo. Su mirada estaba oscura. Vacía. Vanessa sintió un escalofrío. Por primera vez desde que lo conoció, sintió miedo de él. El tiempo en el hospital transcurrió lento. Sofía no dormía. No podía. Su mente era un torbellino de pensamientos, recuerdos, dolores. Miró su vientre con una mezcla de amor y tristeza. Acarició suavemente la curva de su embarazo, sintiendo el leve movimiento de su bebé dentro de ella. Su hijo. El niño que Leonardo rechazó.
El niño al que su propio padre le dio la espalda. Un nudo de ira se instaló en su pecho. No. No iba a permitir que su hijo creciera sintiéndose no deseado. No iba a permitir que su hijo viviera en el veneno de un hombre como Leonardo. Sofía cerró los ojos y, por primera vez en mucho tiempo, tomó una decisión. No lo esperaría más. No esperaría que Leonardo se arrepintiera. No esperaría que pidiera perdón. No esperaría que él volviera. Porque, aunque lo hiciera, ya sería demasiado tarde. La madrugada se extendía como un manto oscuro sobre la ciudad, cubriendo cada calle, cada rincón, cada susurro de desesperanza. Pero dentro de la fría habitación de hospital, el tiempo parecía haberse detenido. Sofía seguía despierta, con los ojos fijos en el techo, sintiendo cómo la vida dentro de su vientre se movía con suavidad, recordándole que aún había algo por lo que luchar. El dolor seguía ahí, aferrado a su pecho como garras invisibles. La traición de Leonardo aún ardía en su alma, dejando una herida que sabía que nunca sanaría por completo. Pero entre los restos de su corazón destrozado, una nueva verdad comenzaba a tomar forma. Ya no podía seguir esperando por alguien que nunca la había amado. No sabía cuánto tiempo llevaba con los pensamientos atrapados en su mente, pero cuando la puerta se abrió y la enfermera entró con un plato de comida, supo que el amanecer estaba cerca. «Buenos días, señora», dijo la mujer con una sonrisa amable, colocando la bandeja sobre la mesa junto a la cama. «Hoy es un gran día. Si todo sale bien, el médico dará el alta y podrá irse a casa». Casa. La palabra resonó en su mente como un eco hueco. ¿Dónde era su hogar ahora? Su casa había sido un campo de batalla. Un lugar donde cada risa se había convertido en llanto, donde cada promesa se rompió con el tiempo. La enfermera notó su expresión distante y suspiró. ¿Se encuentra bien? Sofía pestañeó varias veces, obligándose a salir de su trance. Sí, solo estoy cansada. La enfermera asintió, comprendiendo que no era solo el cuerpo lo que estaba agotado, sino el alma. Si necesita hablar, aquí estamos para escucharla. Sofía intentó sonreír, pero le resultó imposible. Había tanto dentro de ella que ni siquiera sabía por dónde empezar. Cuando la mujer salió de la habitación, Sofía respiró hondo y dejó caer la cabeza contra la almohada. Tenía que salir de ahí. Tenía que dejar ese hospital y enfrentarse a la realidad que la esperaba afuera. Pero esta vez, lo haría sola. Leonardo despertó con el cuerpo tenso y el sabor amargo del alcohol aún en su boca. La habitación estaba sumida en una penumbra incómoda, los muebles desordenados, los restos de una noche de furia esparcidos por el suelo. Había botellas vacías, cristales rotos y una sensación de vacío que le perforaba el pecho. Se pasó una mano por el rostro y se incorporó con esfuerzo, sintiendo el dolor punzante de los cortes en su mano. La imagen de Vanessa alejándose de él la noche anterior le cruzó la mente, pero no le importó. Nada le importaba. Solo una cosa ocupaba su mente. Sofía. Había pasado la noche entera repitiéndose que todo había sido una mentira, que ella lo había engañado, que ese hijo no era suyo. Pero, por más que quisiera convencerse, algo dentro de él no encajaba. ¿Desde cuándo Sofía era capaz de mentir de esa manera? Se levantó con torpeza y buscó su celular. Tenía varias llamadas perdidas de Vanessa, pero ni una sola de Sofía. Ni un mensaje. Ni una pregunta. Nada. La angustia se enroscó en su garganta como un nudo. Tomó las llaves de su auto y salió de su departamento con un solo pensamiento en mente. Tenía que verla. Sofía estaba sentada en la cama cuando la doctora Camila entró en la habitación con los papeles del alta en la mano. ¿Lista para irte? Sofía asintió lentamente. Sí. Pero su voz sonó vacía. Camila suspiró y se acercó, colocando una mano en su hombro. ¿A dónde vas a ir? La pregunta la tomó por sorpresa. A su casa. Esa era la respuesta lógica, ¿no? Pero, ¿era su casa un hogar o una tumba? Se quedó en silencio. No tenía respuestas. Si necesitas ayuda, dijo Camila con suavidad. Puedo conseguirte un lugar donde quedarte.
Sofía negó con la cabeza. No. La doctora frunció el ceño. Sofía, no tienes que volver con él. La rabia brilló en los ojos de Sofía por primera vez en días. No voy a volver con él, murmuró con firmeza. Pero tampoco voy a huir. Camila sonrió, satisfecha. Bien. Le entregó los papeles y la ayudó a ponerse de pie. Sofía respiró hondo, sintiendo el peso de su cuerpo debilitado, pero también la nueva fuerza que nacía dentro de ella. Era hora de comenzar de nuevo. Leonardo llegó al hospital con el corazón latiéndole con fuerza. No podía explicarlo, pero sentía que si no la veía ahora, algo dentro de él se perdería para siempre. Caminó con rapidez por los pasillos, ignorando las miradas de las enfermeras. Cuando llegó a la habitación, su cuerpo se tensó. La puerta estaba abierta. La cama, vacía. Sofía se había ido. El aire se volvió denso en su garganta. ¿Dónde está?, preguntó con urgencia a la primera enfermera que encontró. La mujer lo miró con desaprobación antes de responder. Se fue hace una hora. Leonardo sintió un frío recorrerle la espalda. ¿Se había ido, sin decir nada? Apretó los puños con furia. No. No podía aceptarlo. Salió del hospital sin perder más tiempo y condujo directamente a su casa. La desesperación crecía en su pecho con cada minuto que pasaba. Cuando llegó y abrió la puerta, lo primero que vio fue el vacío. No había rastros de Sofía. No había maletas. No había notas de despedida. Solo un hogar fantasma. Y entonces, lo comprendió. Sofía se había ido de su vida para siempre. El viento soplaba fuerte aquella mañana, sacudiendo las ramas de los árboles y arrastrando hojas secas por la calle desierta. Era un día gris, uno de esos en los que el cielo parecía reflejar la tristeza de quienes caminaban bajo él. Pero Sofía no tenía tiempo para pensar en la melancolía del clima. No tenía tiempo para pensar en nada. Caminaba con pasos lentos, su cuerpo aún débil por la hospitalización, pero su mente firme en su decisión. No miró atrás. No podía permitírselo. No quería ver la ciudad que antes había compartido con Leonardo, los lugares donde se prometieron amor eterno, donde crearon recuerdos que ahora le pesaban como piedras en el alma. Todo eso había muerto. Había tomado lo poco que le quedaba y se había marchado. Sin decir adiós. Sin dejar rastros. El taxi se detuvo en una calle tranquila y desconocida. Desde la ventana, Sofía observó el pequeño edificio de apartamentos donde ahora viviría. Era modesto, pero era suyo. Pagó al conductor y salió con cautela, sosteniendo su vientre como si con ello pudiera proteger a su hijo del caos que la rodeaba. Cada paso que daba la acercaba a una nueva vida, aunque no tenía idea de cómo empezar. Camila le había dado la dirección. Una amiga suya alquilaba un pequeño departamento y no hizo preguntas cuando la doctora le explicó que una mujer necesitaba empezar de cero. Sofía tocó la puerta con manos temblorosas. La mujer que abrió tenía unos 30 años, con el cabello rizado recogido en una coleta y ojos llenos de comprensión. «Tú debes de ser Sofía», dijo con una sonrisa amable. «Soy Mariana». Sofía asintió, incapaz de pronunciar palabra. «Pasa, siéntete como en casa». «Casa». La palabra aún le resultaba ajena. Entró y observó el pequeño espacio con ojos distantes. No era un lugar lujoso, pero tenía todo lo que necesitaba: una sala acogedora, una cocina modesta y una habitación con una cuna que Mariana había conseguido con ayuda de Camila. «No tienes que pagarme nada ahora», dijo Mariana. «Lo importante es que estés bien». Sofía tragó saliva, sintiendo la emoción subir a su garganta. No estaba acostumbrada a la bondad desinteresada. «Gracias», susurró, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que alguien la veía, que alguien la escuchaba. Mariana le apretó la mano con suavidad. «Vas a estar bien, Sofía. Vas a salir adelante». Pero en su corazón, Sofía aún no estaba segura de ello. Leonardo estaba sentado en su oficina, con la mirada fija en la pantalla de su computadora, pero sin ver nada en realidad.
Su mente estaba atrapada en un solo pensamiento: Sofía se había ido. Lo supo en cuanto entró en la casa y encontró el vacío absoluto. No se llevó nada de valor, solo lo esencial. Ropa, documentos, algunas fotos que debieron significar algo para ella. No dejó una nota. No le escribió un mensaje. Simplemente desapareció. El ego de Leonardo se retorcía ante esa idea. ¿Cómo se atrevía a marcharse sin pedirle permiso? ¿Sin suplicarle que se quedara? La rabia ardía en su pecho como un fuego incontrolable. Siempre pensó que Sofía jamás sería capaz de dejarlo. Que, sin importar cuánto la lastimara, ella siempre volvería arrastrándose. Pero esta vez ella fue la que lo dejó a él. Y eso era algo que no podía soportar. Sofía pasaba los días en silencio. Se acostumbraba poco a poco a su nuevo hogar, aunque el vacío dentro de ella seguía latente. Las noches eran las más difíciles. Se quedaba despierta, acostada en la cama con la mirada perdida en el techo, escuchando los latidos de su hijo en su vientre. Era lo único que la mantenía aferrada a la vida. Pero el dolor no desaparecía. El abandono de Leonardo, su desprecio, su odio. Todo seguía ahí, como un fantasma susurrándole al oído. Había momentos en los que se preguntaba si realmente estaba haciendo lo correcto. Si debía buscarlo. Si debía intentar arreglar las cosas. Pero cada vez que esa idea cruzaba su mente, recordaba su mirada de asco cuando la acusó de haberlo engañado. Recordaba sus palabras crueles. No voy a criar al hijo de otro. Y entonces, la duda desaparecía. Porque Sofía sabía que nunca podría perdonarlo. Los días pasaron, convirtiéndose en semanas. Leonardo intentó seguir con su vida como si nada hubiera pasado. Salía con Vanessa, asistía a reuniones, cerraba negocios. Pero algo dentro de él estaba roto. Nada lo satisfacía. Nada lo hacía sentir mejor. Su vida perfecta, la que él había construido con tanto esfuerzo, se sentía vacía. Vanessa lo notó. Últimamente estás muy distante, dijo una noche mientras cenaban en un restaurante elegante. ¿Sigues pensando en ella? Leonardo apretó la mandíbula. No hables de Sofía. Vanessa rodó los ojos. No tienes que mentirme, amor. Sé que te está matando que ella haya sido la que te dejó. Leonardo soltó una risa sarcástica. No me dejó. Yo la dejé primero. Vanessa inclinó la cabeza con burla. ¿Entonces por qué luces como un perro abandonado? Leonardo golpeó la mesa con furia, haciendo que varios comensales los miraran. No hables de lo que no entiendes. Vanessa lo observó en silencio por un largo minuto. Luego, dejó la servilleta sobre la mesa y se puso de pie. Sabes, Leonardo, me das lástima. Él frunció el ceño. ¿Qué dijiste? Vanessa se inclinó sobre la mesa y susurró con una sonrisa cruel. Nunca la valoraste. Ahora es tarde para arrepentirte. Y con eso, se fue. Leonardo se quedó en su asiento, con el corazón latiéndole con fuerza. Porque, por primera vez, alguien había dicho en voz alta lo que él se negaba a admitir. Era demasiado tarde. Sofía estaba en la cocina cuando sintió el primer dolor. Un calambre agudo le recorrió el vientre, haciéndola soltar el vaso de agua que tenía en las manos. Sofía. Gritó Mariana al verla doblarse sobre sí misma. El bebé, susurró Sofía con la respiración entrecortada. Se adelantó. El pánico se instaló en el pequeño departamento. Mariana tomó las llaves y ayudó a Sofía a salir, mientras los gemidos de dolor aumentaban. El hospital estaba a solo 15 minutos, pero cada segundo se sintió eterno. Sofía apenas podía respirar. Sabía que había llegado el momento. Iba a conocer a su hijo. Iba a empezar una nueva vida. Sin Leonardo. Sin su sombra. Pero en lo más profundo de su alma, una parte de ella no podía evitar preguntarse. ¿Él se enteraría? ¿Se preocuparía? ¿Le importaría? La respuesta la golpeó como una bofetada. No. Leonardo ya no formaba parte de su vida.
y nunca más lo haría. El dolor era insoportable. Un fuego abrasador se extendía por el cuerpo de Sofía, desgarrándola desde dentro, consumiéndola sin piedad. Su respiración era errática, entrecortada, un jadeo tras otro que se perdía entre los pasillos del hospital. Sabía que dolería, pero jamás imaginó que sería así. El sudor perlaba su frente, sus dedos se aferraban con desesperación a las sábanas de la camilla y sus ojos se llenaban de lágrimas de angustia. Pero no era solo el dolor físico lo que la atormentaba. Era el miedo. El miedo a estar sola. A traer al mundo a su hijo sin nadie a su lado. Mariana estaba ahí, sujetando su mano con fuerza, murmurando palabras de aliento, pero Sofía apenas podía escucharla. Todo su mundo era un torbellino de gritos y luces cegadoras, de enfermeras moviéndose apresuradas y médicos dándole instrucciones que apenas podía procesar. Ya casi, Sofía. Empuja. Su cuerpo temblaba de puro agotamiento. Quería rendirse, cerrar los ojos y dejarse llevar, pero entonces sintió la pequeña vida dentro de ella moviéndose, luchando por salir. Y supo que no podía rendirse. Porque este no era solo su dolor. Era el inicio de una vida. El inicio de una historia distinta. Un grito desgarró su garganta mientras reunía todas sus fuerzas en un último esfuerzo. Y entonces, el sonido más hermoso del mundo llenó la habitación. Un llanto. Un llanto pequeño, frágil, poderoso. El tiempo pareció detenerse cuando colocaron al bebé sobre su pecho. Sofía sintió que el mundo entero desaparecía, que el dolor, el miedo y la tristeza se esfumaban con ese primer contacto. Sus brazos temblaron al rodearlo, su piel ardió al sentir su calidez, su corazón se detuvo y luego se aceleró con una intensidad indescriptible. Era perfecto. Su hijo. Su vida. Las lágrimas brotaron de sus ojos sin control mientras acariciaba la pequeña cabeza del bebé, besando su frente con devoción. Nunca había amado con tanta fuerza. Nunca había sentido algo tan puro, tan absoluto. Es un niño, susurró la enfermera con una sonrisa. Felicidades, mamá. Mamá. Sofía sollozó con fuerza. Era madre. Había llegado al hospital con miedo, con dolor, con el alma rota. Pero en ese instante, todo cambió. Porque ese bebé no era solo su hijo. Era su salvación. Leonardo estaba sentado en la sala de juntas de su empresa, pero su mente estaba a kilómetros de ahí. No escuchaba lo que decían los socios, no prestaba atención a los números en la pantalla. Todo le parecía ruido blanco, murmullo sin sentido. No había dormido en días. Desde que supo que Sofía se había ido, la sensación de vacío en su pecho no lo había dejado en paz. Había intentado convencerse de que no le importaba, de que su vida seguía igual, pero la mentira se hacía cada vez más evidente. Se sentía inquieto, ansioso. Como si algo estuviera a punto de cambiar para siempre. Sacó su teléfono con intención de llamarla, pero se detuvo antes de marcar. ¿Para qué? Sofía no quería hablar con él. No después de lo que le dijo. No voy a criar al hijo de otro. Las palabras que escupió con odio aquella noche ahora le pesaban como piedras en la garganta. ¿Y si se había equivocado? Pero su orgullo no le permitía pensarlo. No. Sofía lo traicionó. Él no tenía nada de qué arrepentirse. Sofía sostenía a su hijo entre sus brazos mientras lo veía dormir. Era tan pequeño, tan indefenso, con sus manitas diminutas descansando sobre su pecho. No podía dejar de mirarlo. Las enfermeras habían insistido en llevarlo a la incubadora para que descansara, pero ella se negó. No quería soltarlo. No después de todo lo que habían pasado. No después de haber luchado tanto por este momento. Lo acarició con ternura, sintiendo una paz que no había experimentado en mucho tiempo. Pero entonces, una punzada de tristeza le atravesó el alma. Porque él no estaba ahí. Leonardo. El padre de su hijo. El hombre que los abandonó. Sofía cerró los ojos con fuerza, reprimiendo las lágrimas. No quería pensar en él. No quería permitirle arruinar este momento. Pero, por más que lo intentara, su ausencia dolía.
Leonardo estaba recostado en su cama, mirando el techo, cuando su teléfono vibró. Frunció el ceño y lo tomó con desgano. Era un mensaje de un número desconocido. Ya nació. Solo 2 palabras. Su corazón se detuvo. Se incorporó de golpe, sintiendo la sangre arder en sus venas. ¿Ya nació? No necesitaba preguntar de qué hablaban. Lo supo en el instante en que leyó el mensaje. Sofía había dado a luz. Y él ni siquiera estuvo ahí. El teléfono resbaló de sus manos mientras su mente se llenaba de imágenes que no había querido imaginar. Sofía, sola en un hospital, trayendo al mundo a su hijo sin él. Su hijo. El hijo que rechazó. Su respiración se volvió errática. De repente, la realidad lo golpeó con una fuerza brutal. Había perdido todo. Sofía. Su familia. Aquel bebé que alguna vez imaginó sosteniendo en brazos. Un vacío insoportable se instaló en su pecho. Por primera vez en su vida, Leonardo Montero sintió el verdadero significado de la palabra arrepentimiento. Pero ya era demasiado tarde. El sonido de la lluvia golpeando contra el cristal de la ventana era lo único que rompía el silencio en la pequeña habitación del hospital. Sofía permanecía despierta, sosteniendo a su bebé entre sus brazos con una devoción indescriptible. La tormenta afuera era fuerte, pero nada comparado con la tormenta dentro de su pecho. No había cerrado los ojos en toda la noche. No podía. Cada vez que los párpados le pesaban y el sueño intentaba arrastrarla, una sombra se cernía sobre ella, un pensamiento que se negaba a abandonarla. Leonardo. Intentaba no pensar en él, intentaba convencerse de que no importaba, de que ese capítulo de su vida estaba cerrado para siempre. Pero era una mentira. Porque, en lo más profundo de su alma, una parte de ella aún esperaba. Esperaba verlo aparecer por la puerta. Esperaba que él se diera cuenta de su error. Esperaba que al menos preguntara por su hijo. Pero la madrugada avanzaba, la tormenta rugía y la realidad era innegable. Leonardo no vendría. Apretó los labios con fuerza y bajó la mirada a su bebé. Él era todo lo que importaba ahora. Te prometo que nunca te haré sentir solo, susurró, acariciando la diminuta mejilla del niño. No necesitas a nadie más. Pero su voz tembló. Porque aunque intentaba convencerse de ello, su corazón se rompía un poco más con cada minuto que pasaba. Leonardo nunca sintió tanto frío en su vida. La tormenta rugía afuera, pero el verdadero huracán estaba dentro de él. Sentado en su auto, con las manos aferradas al volante y la mirada fija en la entrada del hospital, sentía que el tiempo se había detenido. Sabía que debía bajar. Sabía que debía entrar, que debía verla, que debía enfrentarse a lo que había hecho. Pero estaba paralizado. El miedo lo consumía. El miedo a ver en los ojos de Sofía lo que más temía. Que ya no hubiera nada para él ahí. Había leído el mensaje una y otra vez. 2 palabras que lo destrozaron. Ya nació. 2 palabras que significaban que la vida de Sofía cambió para siempre. Y él no estuvo ahí. No cuando más lo necesitó. No cuando su hijo llegó al mundo. Apretó los puños con tanta fuerza que las uñas se clavaron en su piel. ¿Qué clase de hombre era? Pero entonces, otro pensamiento lo golpeó con la misma intensidad. ¿Y si Sofía no lo dejaba ver a su hijo? Se le secó la garganta. Tenía derecho a verlo. No. Respiró hondo, intentando calmarse, y abrió la puerta del auto. No podía seguir huyendo. Cuando Sofía vio a Leonardo de pie en la puerta de la habitación, sintió que el aire abandonaba sus pulmones. El tiempo se detuvo. Los segundos se alargaron en una eternidad insoportable. Él estaba ahí. Por fin estaba ahí. Pero ya era demasiado tarde. Leonardo avanzó con pasos cautelosos, como si supiera que su presencia no era bienvenida. Y no lo era. Su mirada recorrió la habitación hasta detenerse en el bebé dormido en los brazos de Sofía. Su hijo. Su respiración se volvió irregular. Era real. Ese pequeño ser que había imaginado tantas veces, que había rechazado con palabras crueles, estaba ahí.
Y era suyo. Sofía, su voz fue un susurro, casi un ruego. Pero ella no respondió. No podía. Su corazón latía con furia, su pecho subía y bajaba con respiraciones erráticas. Porque ver a Leonardo ahí, después de todo, después de las humillaciones, después del desprecio, después de haberla dejado sola en el momento más importante de su vida, era insoportable. Sal de aquí. Leonardo sintió el golpe de esas palabras como una bofetada. Sofía, yo te dije que te vayas. Su voz fue más fuerte esta vez, más firme, más llena de dolor. Él apretó la mandíbula. No podía irse. No ahora. Déjame ver a mi hijo. Sofía soltó una risa amarga. ¿Tu hijo? La mirada de Leonardo se endureció. Sí. Mi hijo. Sofía sintió que la rabia la quemaba por dentro. El mismo hijo al que rechazaste. Leonardo cerró los ojos un segundo, sintiendo la culpa morderle el alma. Me equivoqué. Sofía negó con la cabeza, sus ojos llenándose de lágrimas. No, Leonardo. Me fallaste. Sus palabras lo destrozaron. Porque eran verdad. La había fallado. Como esposo, como hombre, como ser humano. Y lo peor era que no había manera de arreglarlo. Quiero arreglar las cosas, susurró, casi desesperado. Pero Sofía lo miró con una frialdad que nunca antes había visto en ella. Ya no hay nada que arreglar. Leonardo sintió que el mundo se le venía encima. Sofía, por favor. Ella respiró hondo y lo miró directo a los ojos. Te esperé, Leonardo. Te esperé con cada contracción, con cada grito de dolor. Te esperé cuando mi corazón se rompía, cuando mi alma suplicaba que llegaras. Te esperé hasta que entendí. Tragó saliva, sintiendo el nudo en su garganta ahogarla. Que nunca vendrías. Leonardo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Porque, por primera vez, entendió el verdadero significado de sus acciones. No solo la había lastimado. La había matado por dentro. Sofía respiró hondo y, con el corazón en pedazos, pronunció las palabras que sellaron su destino. No vuelvas, Leonardo. Él sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. Sofía. Ella lo miró una última vez, con lágrimas en los ojos, y luego bajó la vista a su hijo. No te necesito. Leonardo sintió que el aire abandonaba su pecho. Pero no podía hacer nada. Porque sabía que había perdido. Y esta vez, para siempre. Si esta historia te llegó al corazón, déjame tu comentario y dime qué fue lo que más te emocionó. No olvides suscribirte para no perderte los próximos capítulos llenos de drama y emoción, y si te gustó, déjame un me gusta para seguir trayéndote más historias impactantes. Tu apoyo es súper importante,